Hay momentos en la aviación donde un piloto debe elegir entre su propia seguridad y el destino de 189 almas que confían ciegamente en su habilidad y donde esa elección define no solo el resultado del vuelo, sino el carácter del hombre que tiene los controles. El vuelo 1247 de Avianca se aproximaba al aeropuerto Jorge Chávez de Lima después de un vuelo tranquilo desde Bogotá, cuando el capitán Ernesto Mendoza, de 54 años y 30 años de experiencia como piloto comercial, escuchó el sonido que todo aviador teme a la alarma del sistema de tren de aterrizaje. ¿Qué tenemos, Roberto?, preguntó Ernesto a su copiloto Roberto Silvao, de 32 años, mientras sus ojos escaneaban rápidamente el panel de instrumentos. Capitán, indicación de falla en el tren de aterrizaje principal. Sistema primario no responde, respondió Roberto, con una tensión evidente en su voz. Ernesto sintió cómo su pulso se aceleró, pero su expresión permaneció serena. En sus 3 décadas volando, había enfrentado muchas emergencias, pero una falla completa del tren de aterrizaje con 189 pasajeros a bordo era algo que había practicado en simuladores, pero esperaba nunca experimentar en la realidad. Intentemos el sistema de emergencia, ordenó Ernesto, manteniendo su voz calmada y profesional. Durante los siguientes 15 minutos, ambos pilotos siguieron meticulosamente todos los procedimientos de emergencia. Intentaron la extensión manual, verificaron los sistemas hidráulicos, probaron el sistema de respaldo Nadau funcionó. Capitán, dijo Roberto, con sudor visible en su frente, hemos agotado todas las opciones. Ambos sistemas del tren de aterrizaje han fallado completamente. Ernesto miró los instrumentos una vez más, luego hacia la ventana donde las luces de Lima brillaban en la distancia. Sabía exactamente lo que esto significaba. Tendrían que realizar un aterrizaje de barriga, una maniobra que había practicado cientos de veces en simuladores, pero que requeriría toda su habilidad y experiencia para ejecutar con éxito. Roberto, dijo Ernesto con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación, contacta con la torre de control. Infórmales que tenemos una emergencia de categoría 3 y que necesitaremos preparar la pista para un aterrizaje de emergencia. ¿Aterrizaje de barriga?, preguntó Roberto, aunque sabía perfectamente lo que significaba. Sí, ahí. Y después, necesito que vayas a la cabina de pasajeros. Van a necesitar saber exactamente lo que está pasando. Mientras Roberto se comunicaba con la torre de control, Ernesto cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. En su mente, repasó cada paso del procedimiento que había memorizado durante décadas de entrenamiento. Sabía que los próximos 30 minutos serían los más críticos de su carrera y que 189 vidas dependían de su habilidad para mantener la calma y ejecutar un aterrizaje perfecto. Toji Girimao aquí, vuelo 1247, transmitió Roberto, declaramos emergencia, falla total del tren de aterrizaje. Solicitamos aterrizaje de emergencia y preparación de pista en vuelo 1247, emergencia confirmada. Pista 15, siendo preparada para aterrizaje de emergencia. Equipos de bomberos y rescate en posición en sí. Esta historia está acelerando tu corazón. Deja un like para honrar a todos los pilotos que enfrentan lo imposible con valentía inquebrantable. Suscríbete al canal para más historias reales de heroísmo en las alturas. Y en los comentarios cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo nos inspira. Cuando la torre de control sugiere que la tripulación evacúe la aeronave antes del aterrizaje de emergencia, un verdadero capitán debe elegir entre la seguridad personal y la responsabilidad sagrada hacia cada alma bajo su cuidado. La torre de control de Lima crujió por el radio con una propuesta que sorprendió tanto a Ernesto como a Roberto. Vuelo 1247, debido a la naturaleza extremadamente peligrosa del aterrizaje de barriga. Recomendamos que la tripulación de vuelo considere evacuar la aeronave mientras mantenemos el avión en piloto automático para la aproximación final. A Roberto miró a Ernesto con una mezcla de sorpresa y alivio. La opción de evacuar significaba que podrían saltar en paracaídas y dejar que el avión aterrizara por sí solo, reduciendo significativamente el riesgo para la tripulación de vuelo. Capitán, preguntó Roberto, esperando la respuesta de Ernesto. Ernesto miró hacia la cabina de pasajeros, donde 189 personas confiaban completamente en su habilidad para llevarlos a tierra de manera segura. Pensó en las familias, los niños, los ancianos, todos esperando llegar a casa. Toji Girimao, respondió Ernesto con una firmeza que no admitía discusión. La tripulación de vuelo permanecerá con la aeronave hasta el aterrizaje completo. Vuelo 1247
confirma que rechaza la evacuación de emergencia. Afirmativo. Un capitán no abandona su barco. Y un piloto no abandona su avión mientras tenga pasajeros a bordo, don Roberto. Miró a Ernesto con una mezcla de admiración y nerviosismo. Capitán, ¿estás seguro? El aterrizaje de barriga es extremadamente peligroso para la tripulación de vuelo, don Roberto, dijo Ernesto, volteándose hacia su copiloto. ¿Tienes familia? Sí, mi esposa y 2 hijos pequeños. Entonces entiendes por qué no puedo abandonar a estas 189 familias. Cada persona en este avión es tan importante como tu familia, pero capitán, si algo sale mal, prefiero estar aquí, haciendo todo lo posible para que salga bien, que estar en tierra sabiendo que no hice todo lo que podía. Ernesto activó el intercomunicador para hablar con la tripulación de cabina. Atención, tripulación de cabina. Habla el capitán. Tenemos una situación de emergencia que requiere un aterrizaje de barriga. Necesito que preparen a los pasajeros según el protocolo de emergencia. Tiempo estimado para aterrizaje en 25 minutos. La azafata principal, Carmen Ruiz, respondió inmediatamente en capitán. ¿La tripulación de vuelo permanecerá a bordo? Afirmativo. Estaremos con ustedes hasta el final. Entendido, capitán. Procediendo con preparación de emergencia. Roberto comenzó a revisar los procedimientos de aterrizaje de emergencia, pero se detuvo para mirar a Ernesto. Capitán, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿No tiene miedo? Ernesto pausó en su revisión de los instrumentos y miró directamente a Roberto. Por supuesto que tengo miedo, pero el miedo no puede ser más fuerte que mi responsabilidad hacia estos pasajeros. ¿Cómo maneja el miedo? Lo convierto en concentración. Cada vez que siento miedo, me enfoco en el siguiente paso del procedimiento, en la siguiente decisión que tengo que tomar, y si no lo logramos. Ernesto miró por la ventana hacia las luces de Lima que se acercaban lentamente. Roberto, en 30 años volando, he aprendido algo en si vas a fallar. Es mejor fallar dando todo lo que tienes, que fallar porque no intentaste lo suficiente. Entiendo, pero no vamos a fallar, añadió Ernesto con una confianza que tranquilizó a Roberto. Hemos entrenado para esto. Sabemos qué hacer, y tenemos 189 razones para hacerlo perfectamente. Roberto asintió, sintiendo una nueva determinación. ¿Qué necesita que haga? Necesito que seas mis ojos y mis oídos. Monitorea todos los sistemas, comunícate con la torre y mantén la calma. Vamos a llevar a estas personas a casa. Cuando un capitán debe informar a 189 pasajeros que su vuelo se ha convertido en una emergencia de vida o muerte, cada palabra que elige puede ser la diferencia entre el pánico masivo y la confianza colectiva en su liderazgo. Ernesto sabía que el momento más delicado no sería el aterrizaje en sí, sino cómo comunicar la situación a los pasajeros sin crear pánico. Había visto cómo el miedo podía propagarse como un virus en una cabina de avión, y sabía que su tono de voz y elección de palabras serían cruciales. Roberto, antes de hablar con los pasajeros, necesito que entiendas algo, dijo Ernesto, ajustando los controles para mantener el avión estable. ¿Qué, capitán? Este aterrizaje va a ser exitoso. No es una esperanza, es un hecho. He practicado este procedimiento más de 300 veces en simuladores y conozco este avión mejor que mi propia casa. Roberto asintió, pero Ernesto podía ver la preocupación en sus ojos. Roberto, ¿confías en mí? Completamente, capitán. Entonces necesito que esa confianza se refleje en tu voz cuando los pasajeros nos escuchen. Ellos van a leer nuestro estado emocional. Si estamos calmados, ellos estarán calmados. Ernesto activó el sistema de comunicación con la cabina de pasajeros. Señores pasajeros, habla el capitán Mendoza. Quiero informarles sobre una situación técnica que estamos experimentando en la cabinao. 189 pasajeros inmediatamente prestaron atención. Algunos dejaron de leer, otros se quitaron los auriculares, todos sintiendo que algo importante estaba por ser comunicado. Hemos experimentado una falla en nuestro sistema de tren de aterrizaje. Esto significa que realizaremos un tipo especial de aterrizaje llamado aterrizaje de emergencia. Murmullos de preocupación comenzaron a escucharse en la cabina. Quiero que sepan que este es un procedimiento que todos los pilotos comerciales entrenamos extensivamente. El aeropuerto de Lima ya está preparando la pista con todas las medidas de seguridad necesarias. En una mujer en la fila U15 comenzó a llorar silenciosamente. Un hombre de negocios en primera clase cerró fuertemente los ojos. En aproximadamente 20 minutos comenzaremos nuestro descenso hacia Lima. Durante este tiempo,
La tripulación de cabina les explicará las posiciones de seguridad que necesitarán adoptar durante el aterrizaje. En Ernesto pausó, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Quiero que sepan que en mis 30 años como piloto he enfrentado muchas situaciones desafiantes. Esta aeronave es increíblemente segura y estamos completamente preparados para este tipo de emergencia. ¿Hay alguna posibilidad de que el avión explote?, gritó alguien desde atrás. Ernesto respondió inmediatamente. No, los aviones comerciales modernos están diseñados específicamente para este tipo de aterrizajes. Los tanques de combustible están protegidos y tendremos equipos de bomberos esperándonos como precaución estándar. ¿Cuántas veces ha hecho esto antes?, preguntó otra voz. En simuladores, cientos de veces. En la vida real, esta será mi primera vez. Pero esa es exactamente la razón por la que entrenamos tan extensivamente. Un silencio tenso llenó la cabina. Señores pasajeros, necesito que confíen en mí y en mi tripulación. Hemos dedicado nuestras vidas a mantenerlos seguros, y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Mi copiloto Roberto y yo permaneceremos con ustedes hasta que cada uno de ustedes esté a salvo en tierra. ¿Eso significa que ustedes también están en peligro?, preguntó una voz temblorosa. Significa que estamos juntos en esto, y juntos vamos a llegar a casa. Ernesto desactivó el micrófono y miró a Roberto. ¿Cómo crees que lo tomaron? Mejor de lo que esperaba. Tu honestidad y confianza los tranquilizó. La honestidad siempre es la mejor política en situaciones como esta. Pero ahora viene la parte difícil, cual cumplir la promesa que acabo de hacer, cuando cada detalle técnico puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte. La preparación meticulosa se convierte en un acto de amor hacia cada alma a bordo, donde la precisión y la experiencia deben converger en perfecta armonía. Mientras el Airbus A320 dirigía hacia Lima, Ernesto y Roberto trabajaron meticulosamente para preparar la aeronave para el aterrizaje de emergencia más desafiante de sus carreras. Cada paso del procedimiento había sido memorizado durante años de entrenamiento, pero ejecutarlo en una situación real requería una precisión absoluta. Roberto, necesitamos reducir el peso del avión tanto como sea posible, instruyó Ernesto. Comencemos descargando combustible. ¿Cuánto combustible descargamos? Dejamos solo lo necesario para el aterrizaje más una reserva mínima de emergencia. Mientras menos peso tengamos, más suave será el contacto con la pista durante los siguientes 10 minutos. El avión descargó miles de litros de combustible sobre el Océano Pacífico, reduciendo significativamente su peso total. Capitán, dijo Roberto, la Torre de Lima quiere confirmar nuestros procedimientos de aproximación. Toji Limau, aquí vuelo 1247, transmitió Ernesto. Confirmamos aterrizaje de emergencia en pista 15 en peso de aterrizaje aproximado 65 toneladas. Velocidad de aproximación 140. Nudos en vuelo 1247, entendido. Pista 15, preparada con espuma supresora de fuego. Equipos de emergencia en posición. Viento del suroeste a 12 nudos. Autorizado para aproximación directa, entendido. Lima en aproximación directa a pista 15. Ernesto se volteó hacia Roberto. Ahora viene la parte más importante. Necesito que vayas a la cabina y te asegures de que todos los pasajeros estén preparados. Correctamente. ¿Qué posición de emergencia quiere que adopten? Cabeza hacia abajo, manos detrás de la cabeza, pies firmemente plantados en el suelo. Y Roberto, ¿sí? Asegúrate de que entiendan que el aterrizaje será más rudo de lo normal, pero que es completamente controlado. Roberto se dirigió a la cabina de pasajeros, donde encontró a la tripulación de cabina ya explicando los procedimientos de emergencia. Los pasajeros estaban sorprendentemente calmados, siguiendo las instrucciones con atención. Señores pasajeros, anunció Roberto, en aproximadamente 10 minutos comenzaremos nuestro descenso final. Cuando escuchen la señal, adopten la posición de emergencia que les ha sido explicada. Una mujer mayo levantó la mano. ¿Duele mucho este tipo de aterrizaje? Roberto sonrió tranquilizadoramente. Señora, será como un aterrizaje normal, pero un poco más firme. El capitán Mendoza es uno de los pilotos más experimentados de la aerolínea. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar?, preguntó un hombre joven. Se mantengan la calma, sigan las instrucciones y confíen en nosotros. Eso es lo más importante que pueden hacer. De vuelta en la cabina,
Ernesto había comenzado el descenso gradual hacia Lima. A través de la ventana podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como un mapa brillante. Roberto, dijo, cuando su copiloto regresó, ¿cómo están los pasajeros? Sorprendentemente bien. Tu comunicación inicial realmente los tranquilizó bien. Ahora necesito tu concentración total. Este aterrizaje requiere precisión absoluta en Ernesto. Ajustó los controles, sintiendo cómo el avión respondía a cada comando. Sin el tren de aterrizaje tendría que confiar completamente en su habilidad para juzgar la altura, velocidad y ángulo de aproximación. ¿Estás listo para esto, Roberto? Listo. Capitán, entonces comencemos el aterrizaje más importante de nuestras carreras en los momentos más críticos de la aviación, cuando la física y la habilidad humana se encuentran en su punto más extremo. Cada segundo se convierte en una eternidad, donde la perfección es la única opción aceptable. A 3000 pies de altitud, Ernesto podía ver claramente la pista 15 del aeropuerto Jorge Chávez. Estaba iluminada como un río de luz, rodeada de vehículos de emergencia con sus luces intermitentes, creando un espectáculo de colores rojos y azules que se extendía por toda la zona. Toji Limau, vuelo 1247 a 3 pies, comenzando aproximación final, transmitió Ernesto, vuelo 1247, viento ahora del suroeste a 10 nudos, pista libre, autorizado para aterrizaje de emergencia. Roberto, activa la señal de emergencia para los pasajeros, ordenó Ernesto. En la cabina sonó la señal y 189 pasajeros adoptaron simultáneamente la posición de emergencia. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los motores y algunas oraciones murmuradas en diferentes idiomas. 2500 pies, anunció Roberto, monitoreando los instrumentos. Ernesto ajustó sutilmente los controles. Sin el tren de aterrizaje, el avión se comportaba de manera ligeramente diferente, requiriendo compensaciones constantes en la velocidad y el ángulo de descenso. 2000 PIs, velocidad 150 nudos, reduciendo potencia gradualmente, murmuró Ernesto, más para sí mismo que para Roberto. A través del parabrisas, la pista se hacía más grande y más clara. Ernesto podía ver la espuma supresora de fuego que había sido aplicada a la superficie, creando una capa protectora que ayudaría a reducir la fricción y el riesgo de incendio. 1500 pies. Velocidad 145 nudos en perfecto, dijo Ernesto. Exactamente donde necesitamos estar en la cabina de pasajeros. Algunos pasajeros habían comenzado a llorar silenciosamente, no de miedo, sino de una emoción abrumadora al darse cuenta de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. 1000 pies. Ernesto podía sentir cada vibración del avión, cada cambio en la resistencia del aire. Sus manos en los controles se movían con la precisión de un cirujano, ajustando constantemente para mantener el ángulo perfecto de descenso a 800 pies. Velocidad 140 nudos San Roberto, prepárate para el contacto listo. Capitán a 500 pies, Ernesto podía ver los vehículos de emergencia posicionados a los lados de la pista. Podía imaginar a los bomberos y paramédicos observando tensamente, listos para actuar en caso de cualquier problema. 300 pies. Aquí vamos, murmuró Ernesto. 200 pies. El avión se acercaba a la pista con una gracia que desafiaba la gravedad de la situación. Ernesto había logrado mantener una aproximación perfecta a pesar de la ausencia del tren de aterrizaje. 100 pies 50 pies, contacto en 3, 2, 1. El fuselaje del Airbus A320 tocó la pista con un sonido metálico que resonó por toda la aeronave. Inmediatamente, una cascada de chispas comenzó a volar desde la parte inferior del avión, mientras se deslizaba por la pista cubierta de espuma. «Contacto exitoso», gritó Roberto. Pero Ernesto no celebró todavía. Sabía que la parte más crítica aún estaba por venir, al detener el avión de manera segura. «Aplicando frenos de emergencia», anunció Ernesto, activando todos los sistemas de frenado disponibles. El avión continuó deslizándose por la pista en una lluvia de chispas, pero de manera controlada. Ernesto podía sentir como la velocidad disminuía gradualmente, velocidad 100 nudos a 80 nudos, 60 nudos. «Vamos, para», murmuró Roberto, 40 nudos. 20 nudos. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, pero habían sido solo 55 segundos. El Airbus A320S detuvo completamente en medio de la pista, rodeado de una nube de humo y vapor. Por un momento hubo silencio total. Luego, desde la cabina de pasajeros,
Comenzó un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Lo logramos, susurró Ernesto, finalmente permitiéndose relajar su agarre en los controles. ¡Capitán!, dijo Roberto con voz temblorosa. Acaba de realizar el aterrizaje más perfecto que he visto en mi vida. Cuando un capitán cumple la tradición más sagrada de la aviación, ser el último en abandonar su aeronave no solo demuestra liderazgo, sino que encarna el significado más profundo de la responsabilidad hacia quienes confiaron en él sus vidas. Ernesto permaneció inmóvil en su asiento por un momento, con las manos aún en los controles, procesando lo que acababa de lograr. El avión estaba completamente detenido, los motores funcionando normalmente y no había signos de fuego o daño estructural grave. Capitán, dijo Roberto, con voz quebrada por la emoción, lo hizo. Lo logró. Lo logramos, corrigió Ernesto, finalmente relajando su postura. Esto fue un esfuerzo de equipo por el radio. La voz del control de tráfico aéreo crujió con emoción evidente. Vuelo 1247, aterrizaje exitoso confirmado. Equipos de emergencia acercándose para inspección. Toji Limao, aquí vuelo 1247, respondió Ernesto. Aterrizaje completado. Todos los pasajeros y tripulación están seguros. Solicitamos inspección de emergencia antes de la evacuación en la cabina de pasajeros. El aplauso había dado paso a lágrimas de alivio y gratitud. Pasajeros que habían sido extraños una hora antes se abrazaban como familia. Algunos rezaban en voz alta, otros simplemente lloraban de emoción. Señores pasajeros, anunció Ernesto por el intercomunicador, hemos aterrizado exitosamente en Lima. Permanezcan en sus asientos mientras los equipos de emergencia inspeccionan la aeronave. Una voz gritó desde la cabina. Capitán Mendoza, usted es un héroe. Otros pasajeros comenzaron a corear. Gracias, capitán. Gracias. Ernesto se sintió abrumado por la emoción. En sus 30 años de carrera había realizado miles de aterrizajes, pero ninguno había tenido el impacto emocional de este momento. Roberto, dijo Ernesto, ve a la cabina. Asegúrate de que todos estén bien y coordina con la tripulación de cabina para la evacuación. ¿Y usted, capitán? Voy a permanecer aquí hasta que el último pasajero haya salido del avión en capitán. Eso podría tomar una hora. Los equipos de emergencia necesitan revisar cada pasajero. Roberto, es tradición naval que el capitán sea el último en abandonar su barco. En aviación tenemos la misma tradición. Roberto asintió con respeto. Entiendo. Capitán, cuando Roberto salió de la cabina de mando, Ernesto se quedó solo por primera vez desde que había comenzado la emergencia. Miró por la ventana y vio docenas de vehículos de emergencia rodeando el avión, con bomberos y paramédicos trabajando eficientemente para asegurar la zona. Su radio personal crujió: Capitán Mendoza, aquí el jefe de bomberos del aeropuerto. Inspección inicial completada, no hay signos de fuego o daño estructural crítico. Pueden proceder con la evacuación normal, han entendido. Gracias por su profesionalismo. Ernesto activó el intercomunicador una vez más. Señores pasajeros, los equipos de emergencia han confirmado que la aeronave está completamente segura. Procederemos con el desembarque normal. Por favor, permanezcan calmados y sigan las instrucciones de la tripulación de cabina A durante la siguiente hora. Ernesto observó desde la cabina de mando mientras 189 pasajeros desembarcaban lentamente. Muchos se detenían en la puerta de la cabina para agradecerle personalmente. Capitán, dijo un hombre mayor con lágrimas en los ojos. Tengo 78 años y pensé que nunca volvería a ver a mis nietos. Gracias por traerme a casa. Capitán Mendoza, dijo una mujer joven, soy enfermera y he visto muchas emergencias médicas. Lo que usted hizo hoy fue arte puro. Un niño de aproximadamente 10 años se acercó tímidamente al señor piloto. ¿Puedo ser piloto como usted cuando sea grande? Ernesto se agachó para estar al nivel del niño. Por supuesto que puedes, pero cuidado, ser piloto no es solo sobre volar aviones, es sobre cuidar a las personas, como usted nos cuidó hoy, exactamente como los cuide hoy. Cuando el último pasajero había desembarcado, Roberto regresó a la cabina de mando. Capitán, todos los pasajeros están a salvo. La tripulación de cabina también ha salido. Solo quedamos nosotros. Ernesto se levantó lentamente de su asiento, sintiendo por primera vez el agotamiento de las últimas 3 horas. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, ¿en algún momento dudaste de que lo lograríamos? Roberto pensó cuidadosamente
antes de responder. Honestamente, sí. Cuando vi la falla del tren de aterrizaje, pensé en todas las cosas que podrían salir mal. Pero cuando lo vi trabajar, cuando escuché su voz calmada, supe que estábamos en las mejores manos posibles. Gracias, Roberto. Eso significa mucho para mí mientras se preparaban para salir del avión. Ernesto se volteó una última vez hacia los controles que había manejado durante el aterrizaje más desafiante de su carrera. ¿Listo para salir, capitán?, preguntó Roberto. Ernesto asintió, pero cuando comenzó a caminar hacia la puerta, sus piernas comenzaron a temblar. La adrenalina que lo había mantenido calmado durante la emergencia finalmente estaba abandonando su sistema. ¿Capitán? ¿Está bien?, preguntó Roberto, notando las piernas temblorosas de Ernesto. Estoy bien, respondió Ernesto, aunque sus ojos se habían llenado de lágrimas. Solo me estoy dando cuenta de lo que acabamos de hacer. Cuando un piloto que acaba de realizar lo imposible finalmente permite que sus emociones afloren, sus lágrimas no son de debilidad, sino del peso abrumador de haber sostenido 189 vidas en sus manos y haberlas entregado a salvo. Ernesto caminó lentamente por el pasillo del avión vacío, sus piernas aún temblando por la liberación de la tensión acumulada durante las últimas 3 horas. Roberto caminaba a su lado, listo para ayudarlo si fuera necesario. Capitán, dijo Roberto suavemente, ¿quiere que llame a los paramédicos? No, respondió Ernesto, secándose los ojos con el dorso de la mano. Esto es normal. Es la reacción del cuerpo después de una situación de estrés extremo cuando llegaron a la puerta del avión. Ernesto se detuvo y miró hacia atrás por el pasillo vacío. Podía imaginar a los 189 pasajeros que habían confiado en él, las familias que ahora estarían reunidas, los niños que podrían crecer, los abuelos que verían a sus nietos otra vez. Roberto, ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué, capitán? Que hace 3 horas Estados eran solo 189 personas desconocidas para mí, pero durante esas 3 horas se convirtieron en mi responsabilidad más sagrada. Y ahora son parte de mi historia para siempre. Y yo soy parte de la suya. Cuando finalmente salieron del avión, fueron recibidos por una multitud de bomberos, paramédicos, oficiales del aeropuerto y periodistas. Las cámaras de televisión capturaron el momento cuando Ernesto, con las piernas aún temblorosas y los ojos húmedos, bajó las escaleras del avión. «Capitán Mendoza», gritó un periodista, ¿puede decirnos cómo se siente? Ernesto se detuvo en la base de las escaleras, tomó una respiración profunda y miró directamente a las cámaras. Me siento agradecido, dijo con voz temblorosa, agradecido de que todos estén a salvo, agradecido por mi tripulación, agradecido por los equipos de emergencia que nos esperaban. Fue el aterrizaje más difícil de su carrera, sin duda, pero también fue el más importante. ¿En algún momento pensó que no lo lograría? Ernesto pausó, recordando esos momentos críticos durante la aproximación final. Hubo momentos cuando las condiciones eran extremas, pero nunca consideré la posibilidad de no lograrlo. Tenía 189 razones para tener éxito. ¿Qué les diría a las familias de los pasajeros? Que sus seres queridos estuvieron en las mejores manos posibles. No solo las mías, sino las de toda la tripulación, los controladores de tráfico aéreo, los equipos de emergencia. Fue un esfuerzo de equipo en ese momento. Varios pasajeros que aún estaban en el aeropuerto se acercaron a Ernesto. Una mujer con 2 niños pequeños se abrió paso entre la multitud. Capitán Mendoza, dijo con lágrimas en los ojos, estos son mis hijos. ¿Querían agradecerle personalmente los niños? De aproximadamente 6 y 8 años, se acercaron tímidamente a Ernesto. Gracias por salvarnos, señor piloto, dijo la niña más pequeña. Ernesto se agachó para estar a su nivel, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir libremente. Gracias a ustedes por confiar en mí, respondió Ernesto, abrazando a los niños. Un hombre mayor se acercó con un bastón. Capitán, soy veterano de la Fuerza Aérea. He visto muchos pilotos en mi vida, pero nunca había visto algo como lo que usted hizo hoy. ¿Qué vio?, preguntó Ernesto. Vi a un hombre que puso 189 vidas antes que la suya propia. Eso es verdadero liderazgo en Roberto, que había estado observando la escena. Se acercó a Ernesto. Capitán, los oficiales del aeropuerto quieren hablar con nosotros para el informe preliminar. Por supuesto, respondió Ernesto, secándose los ojos una vez más. Mientras caminaban hacia el edificio del aeropuerto, Roberto miró a Ernesto con admiración profunda. Capitán, ¿puedo decirle algo? Por supuesto, hoy
no solo fue testigo de un aterrizaje extraordinario, fui testigo de lo que significa ser un verdadero capitán. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que usted no solo aterrizó un avión, protegió 189 familias, y cuando todo terminó, usted fue el último en salir, como debe ser. Ernesto miró hacia atrás, una vez más hacia el avión que había sido su hogar durante las 3 horas más intensas de su vida. Roberto, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que a pesar del miedo, a pesar del peligro, a pesar de todo, nunca me sentí más vivo que durante esos momentos en que tenía la responsabilidad de cuidar a todas esas personas. ¿Y eso qué significa? Significa que encontré mi propósito, y significa que si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría exactamente las mismas decisiones. Las historias más poderosas no terminan. Cuando el avión aterriza, viven para siempre en los corazones transformados, recordando que el verdadero heroísmo no está en la ausencia del miedo, sino en actuar correctamente. A pesar de él, en 6 meses después del aterrizaje milagroso, Ernesto recibió una invitación que lo emocionó profundamente. La Academia Nacional de Aviación Civil lo había invitado a dar la conferencia magistral en la ceremonia de graduación de nuevos pilotos comerciales. Señor Mendoza, dijo el director de la academia por teléfono, su aterrizaje de emergencia ha sido estudiado en escuelas de aviación de todo el mundo. Queremos que comparta su experiencia con la próxima generación de pilotos. Sería un honor, respondió Ernesto. El día de la ceremonia, el auditorio estaba lleno de jóvenes pilotos recién graduados, instructores veteranos y familiares. En la primera fila estaban Roberto, ahora promovido a capitán, y varios de los pasajeros del vuelo 1247, incluyendo la mujer con los 2 niños pequeños. Buenos días, comenzó Ernesto desde el podio. Muchos de ustedes están aquí porque quieren saber cómo aterricé un avión sin tren de aterrizaje. Pero antes de hablar de técnicas, quiero hablarles de algo más importante. Un estudiante levantó la mano. ¿Qué es más importante que las técnicas de vuelo? La responsabilidad, respondió Ernesto. Cuando se conviertan en capitanes, no estarán volando máquinas, estarán cuidando vidas. ¿Pero cómo se prepara uno para una emergencia como la suya?, preguntó una joven piloto. Entrenando incansablemente, pero también desarrollando la mentalidad correcta. Cuando vi que el tren de aterrizaje había fallado, mi primer pensamiento no fue voy a morir. Fue 189 personas dependen de mí. ¿No sintió miedo?, preguntó otro estudiante. Por supuesto que sentí miedo, pero el miedo no puede paralizar su juicio. Debe convertirse en concentración, Roberto. Desde la audiencia levantó la mano. Capitán, ¿puede contarles sobre su decisión de permanecer en el avión cuando la torre sugirió la evacuación? Ernesto sonrió al ver a su ex copiloto. Esa fue la decisión más fácil de mi carrera. Un capitán no abandona su responsabilidad en punto. ¿Pero no pensó en su propia familia?, preguntó una estudiante. Por supuesto que pensé en mi familia, pero también pensé en las 189 familias que estaban en mi avión. Mi responsabilidad hacia ellos era tan sagrada como mi amor por mi propia familia. Una de las pasajeras del vuelo 1247 se puso de pie. Capitán Mendoza, soy María González. Estuve en su vuelo con mis 2 hijos. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, señora González. Quiero que todos estos jóvenes pilotos sepan que usted no solo nos salvó la vida, nos enseñó lo que significa la verdadera liderazgo. Cuando mi hija me pregunta qué es un héroe, le hablo de usted. Ernesto se sintió emocionado. Señora González, ustedes me enseñaron a mí lo que significa la responsabilidad verdadera. ¿Qué consejo específico les daría a estos nuevos pilotos?, preguntó el director de la academia. Ernesto miró a los jóvenes rostros en la audiencia, viendo en ellos el futuro de la aviación. 3 cosas, dijo Ernesto. Primero, nunca dejen de entrenar. La competencia técnica es la base de todo. Segundo, desarrollen la humildad para saber que siempre hay algo más que aprender. Y la tercera, preguntó un estudiante. Recuerden siempre que cada persona que sube a su avión es la persona más importante del mundo para alguien. Esa responsabilidad debe guiar cada decisión que tomen. Al final de la conferencia, una joven piloto se acercó a Ernesto Capitán Mendoza. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de haber elegido ser piloto? Ernesto sonrió, recordando aquel día cuando 189 personas habían confiado en él para llevarlos a casa sanos y salvos. Nunca, especialmente
después de aquel día. Me di cuenta de que había nacido para ese momento. ¿Qué quiere decir? Que toda mi carrera, todo mi entrenamiento, todas mis experiencias me habían preparado para esos 30 minutos en los que pude marcar la diferencia entre la vida y la muerte para 189 personas. Y eso, ¿cómo se siente? Se siente como propósito puro, como si el universo hubiera conspirado para ponerme exactamente donde necesitaba estar, cuando necesitaba estar ahí, esa noche. Ernesto escribió en su diario personal: hoy entendí que el verdadero legado de aquel aterrizaje no son las medallas o el reconocimiento, es saber que inspiré a una nueva generación de pilotos a entender que volar no es solo una profesión, es una vocación sagrada de servicio a la humanidad. 2 años después, Roberto, ahora capitán senior, le envió a Ernesto una foto. Era de él saliendo de un avión después de su primer aterrizaje de emergencia exitoso, con las piernas temblorosas, pero una sonrisa de satisfacción en el rostro. Querido capitán Mendoza, escribía Roberto, hoy entendí completamente lo que usted sintió aquel día. Tuve mi propia emergencia, y cuando todos estuvieron a salvo, recordé sus palabras: un capitán es el último en salir. Gracias por enseñarme que ser piloto es sobre mucho más que volar aviones. Ernesto leyó la carta con lágrimas de orgullo, sabiendo que el legado de aquel día continuaría viviendo en cada piloto que entendiera que la verdadera grandeza no se mide en vuelos perfectos, sino en momentos imperfectos donde la responsabilidad hacia otros supera cualquier miedo personal, y en algún lugar en el cielo, otros vuelos continuaban su camino, llevando a bordo no solo pasajeros, sino historias esperando ser escritas, vidas esperando ser protegidas, y pilotos recordando que el honor más grande de la aviación es ser el guardián de los sueños y esperanzas de quienes confían en ellos para llegar a casa. Esta historia nos recuerda que el verdadero liderazgo no se mide en momentos de comodidad, sino en momentos de crisis. Que la responsabilidad hacia otros puede superar cualquier miedo personal, y que a veces ser el último en salir no es solo una tradición, es la expresión más pura del amor por la humanidad.